Hey, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Julio Calderón. El objetivo de este video es emplear un sensor de temperatura dentro de la plataforma de Tinkercad para la asignatura de Internet de las Cosas. Bueno, en esta oportunidad estaremos simulando un sensor térmico de una casa configurable. Configurable porque vamos a tener dos pulsadores donde podremos ir agregando la temperatura mínima y máxima que podemos establecer para que nos den unas alertas visuales, donde pues azul es que es muy frío, por lo tanto, digamos en un caso hipotético se encendiera la calefacción de la casa. Verde pues que está dentro del rango y rojo que superó el rango, por lo cual se encendería el aire acondicionado de la vivienda. Este es un ejemplo pues muy aproximado a lo que sería la realidad, ya que el sensor térmico nos da desde los menos 40 grados centígrados hasta los 125 grados, lo cual pues es demasiado, llevándolo digamos a una sensación térmica. Vamos a realizar la simulación. Entonces, como podemos ver, aquí hay un rango muy alto, aquí la temperatura es de 125 grados, pero hemos definido muy alto. Si yo fuera bajando esta temperatura, podemos ver cómo pasó el rango, entonces ya está dentro del rango de esa temperatura. Y si digamos yo la bajara, podemos ver cómo esta pasa al rojo, o sea, subió la temperatura y ya se pasó el límite. Pero si yo digamos la bajara acá, o sea, pusiera una temperatura más amplia, perdón, vuelve y pasa al verde, como podemos ver. Entonces ya sabemos cómo la podemos configurar de manera adecuada. Entonces aquí si yo digamos la volviera a bajar, si la temperatura ya es más baja de lo establecido, entonces ya prendería el LED azul. Detengamos un poquitico acá, miremos el código, un poquitico nuestra salida. Entonces podemos ver que nuestra salida acá, la temperatura nos está devolviendo, en la última acción nos está devolviendo menos 40 grados centígrados, pero la temperatura mínima era de 37 grados, por lo cual nos estaba encendiendo el LED azul. Y bueno, pues pasando a explicar un poco el código, tenemos que primero mirar detalladamente cómo funciona este sensor, para lo cual pues yo he elaborado una tablita donde podemos ver que el sensor TMP36 nos da una medición desde los menos 40 grados centígrados a los 127 grados centígrados. Pero entonces tenemos que tener en cuenta son las variaciones que esto nos está dando. Entonces nos dice que por cada 10 milivoltios nos estará midiendo un grado centígrado, es decir, por cada 10 milivoltios que nos esté arrojando este sensor por acá, nosotros podremos saber que eso equivale a un grado centígrado. Entonces, haciéndolo pues más fácil, un voltio, que esto nos dé un voltio, ya nos estaría midiendo pues 100 grados centígrados. Recordemos pues que los voltios acá nos dan desde 0, de 1 a 5, quiere decir que este sensor nos estaría dando 500 grados centígrados, pero resulta que este sensor va hasta los 125. Entonces quiere decir que nunca, no, con este tipo de sensor nos va a dar más de 5 voltios acá, o no nos va a llegar a dar ni siquiera los 5 voltios. Entonces pues otra de las variaciones es que 0 voltios no quiere decir que nos va a dar 0 grados centígrados, sino que esto nos va a devolver es menos 50 grados centígrados, que es lo mínimo que alcanza a leer este sensor de temperatura. Entonces para eso tenemos que tener en cuenta unos valores de entrada y de salida, unos valores de entrada. Entonces este sensor nos da de 0 a 123 grados, bueno, de los valores de entrada, ¿no? Que nos darían la entrada analógica. Entonces donde 0 equivale a 0 voltios y 123 equivaldría a 5 voltios. Pero haciendo una conversión, entonces como 0 voltios ya sabemos que son 50 grados centígrados de temperatura, entonces nosotros llegamos y decimos, o sea que cuando nos dé 5 voltios nos da 500 grados, nos daría 500 grados, pero como ya vamos en menos 50, quiere decir que se lo restamos a los 500 y nos quedarían 450 grados de Celsius que nos entregaría esto. Nosotros tenemos que hacer una conversión de los datos de entrada, que son estos datos de entrada, lo que nos da la entrada analógica. Tenemos que hacer una conversión para pasarlos a temperatura. El fabricante
del TMP36 nos da como tal ya una función que sería, tomamos de ese valor de entrada, lo multiplicamos por 0,5, lo dividimos en 1024, que serían los valores posibles de entrada, y le restamos 0,5, que sería la temperatura, o sea, le restamos como tal esa temperatura y luego multiplicamos por 100, y esa sería como la función que nos da el fabricante. Pero hoy vamos a emplear una función que se llama la función map, que es una función donde simplemente se la asignamos a una variable y le damos 5 valores de entrada. El primer valor sería el valor de nuestra entrada analógica. Luego serían los valores de entrada, que sería del 0 al 123. Y luego los valores que queremos que nos mapee esa información, que sería del menos 50 al 450. Esta función tiene un problemita, y es que siempre nos va a devolver valores enteros, pero nosotros en este ejemplo pues vamos a hacer como un trucazo para pasar de esos números enteros a los números a un número decimal, al menos con 2 decimales. Antes que nada, pues de decirles pues que los elementos que vamos a utilizar, pues bueno, vamos a utilizar un Arduino, vamos a utilizar 3 resistencias a 220, tenemos 3 LED, un LED rojo que nos va a indicar cuando la temperatura ya está muy alta, un LED azul que nos va a indicar cuando la temperatura está muy fría, y un LED verde que nos va a indicar pues que la temperatura está ok. El sensor térmico TMP36, y vamos a utilizar 2 pulsadores, los 2 pulsadores que nos van a indicar como la temperatura máxima y mínima que vamos a tener en nuestro ejercicio. Y entonces ahora voy a proceder a explicar el código de nuestro ejercicio. Entonces para eso lo voy a explicar desde el Visual Studio Code, ya que se me hace más cómodo para la explicación. Déjenme acá hago un poco de zoom para que puedan apreciar mejor el código. Bueno, entonces en primera instancia tenemos nuestras constantes donde estamos definiendo los pines que van a utilizar nuestros componentes. Luego tenemos nuestras variables de control, donde tenemos la temperatura mínima, nuestra temperatura máxima y los grados. Esta variable nos va a guardar como los grados calculados. Luego tenemos a nuestra función setup los pines. Definimos los pines de los LED, no es necesario definir los pines ni el definir que los 2 pulsadores y el sensor térmico van a funcionar como input, ya que los estamos agregando a la entrada analógica de nuestro Arduino. Inicializamos nuestro serial begin, ya que vamos a hacer las impresiones que notaran, y vamos a hacerlo por funciones. Entonces tenemos nuestra primera función, que es apagar los LEDs, que está acá, donde simplemente cambiamos nuestro valor de los LED a que estén apagados. Luego entramos acá a nuestra función loop, donde iniciamos asignándole a la variable Celsius, que está acá dispuesta arriba, le vamos a asignar el cálculo que haga la temperatura. Entonces vamos a mirar acá el cálculo de la temperatura. Acá tenemos la función que nos devuelve un float, nos retorna un float. Entonces tenemos la función que nos va a calcular esa temperatura, donde vamos a utilizar nuestra función map. Entonces tenemos la variable temperatura, esta variable que está acá definida, solo va a funcionar a lo largo de solo esta función calcular. Entonces a esta variable le asignamos lo que nos devuelva la función map, que lo que hace primero que todo, lo que le pasamos es pasarle lo que nos trae el sensor de temperatura. Entonces así es como prácticamente nosotros leemos ese valor y le decimos que le vamos a pasar que nos lo mapee entre los rangos desde 0 hasta 23 por los rangos, como pueden ver acá en el comentario, sería 50 y 45. Pero como recuerdan que tocaba hacer un truco para esto convertirlo a decimales, entonces simplemente le vamos a agregar 2 ceros más a cada valor para que nos dé un valor mucho más grande. Simplemente le pasamos esos 2 valores más grandes y luego pues a la temperatura simplemente le asignamos pues ella misma a la variable de temperatura, pero esta vez la dividimos por 100 y eso ya nos da una temperatura con decimales. Bueno, aquí como pueden ver pues están también la temperatura mínima y la temperatura máxima,
que sería lo que nos está entrando desde los pulsadores. Los pulsadores tienen nos dan la misma entrada de 0 a 23 y también tenemos que hacer tal cual lo mismo para que la temperatura nos dé con decimales y pues sea bien calculada. Entonces pasamos, en vez de pasarle menos 500, le pasamos menos 5000 y en vez de pasarle los 125 le pasamos 12500 para que después hagamos la operación dividido entre 100 y nos dé un decimal, que sería la temperatura mínima y la temperatura máxima que esto nos puede ofrecer. Obviamente pues acá lo estamos calculando en función de los grados que nos da el sensor térmico, que como vimos en el ejemplo de acá, ese sensor térmico nos da desde los menos 40 hasta los 125. Nosotros lo estamos dejando un poquito más amplio acá en el código, que lo estamos dejando no desde el menos 40 sino desde el menos 50 y que va hasta el 125, que serían los grados que nos da. Hacemos lo mismo para el máximo y el mínimo y bueno, pues acá hacemos las impresiones pertinentes. La temperatura tal cual nos la da el cálculo, la temperatura mínima y la temperatura máxima a la cual hemos configurado nuestros pulsadores, y acá como vemos retorna la temperatura. Entonces volvemos otra vez a nuestra función loop y ahora nos dice que apagamos todos nuestros LEDs. Cada vez que se repita loop apagamos los LEDs antes de mostrar las alertas nuevamente. Entonces llamamos la función alerta, a la cual tenemos que pasar los Celsius, que va a ser como nuestra variable de control de los LEDs, y entonces aquí pues tenemos nuestro método de las alertas, donde le pasamos ese valor de temperatura mínima, que de hecho pues acá está confundida, que prácticamente sería así, y entonces ya hicimos esa corrección. Entonces aquí le pasamos esos grados y aquí entonces nos dice que si la temperatura Celsius es menor a la temperatura mínima, enciéndame el LED azul. Ahora bien, si no es así, entonces si la temperatura es mayor a la temperatura máxima, por favor enciéndame el LED rojo. Y si no, entonces estamos dentro del rango, para lo cual vamos a encender el LED amarillo. Y bueno, pues esa es como la explicación del todo el código. Ahí como podemos ver pues está funcionando nuestro sensor. Ahí podemos ver cómo podemos nosotros variar la temperatura y nos va cambiando nuestro sensor y nos va dando la buena lectura. Bueno, eso era todo por el video. Espero haya sido útil para ustedes. Recuerden que en la descripción del video estaré dejando el link del Tinker para que lo puedan copiar y puedan hacer sus modificaciones y ver cómo está funcionando. Y pues eso es todo por este video. Hasta la próxima.